Solo 3 personas han conseguido escapar de este campo de concentración. ¿Pero cómo lo hicieron? Una vez en Praga me desplacé 2 horas en coche para pasar un día en el campo de concentración y mi objetivo con este vídeo es que sintáis lo que yo sentí. Tu nombre es Markus Hansuf y vives en Liberec. Vuelves de trabajar en la fábrica y cuando vas a ver a tu familia te espera en tu casa la Gestapo. Alguien denunció que te reíste de un chiste acerca del Führer y te han castigado con pasar una temporada en el campo de concentración de Terezín. Bueno, hoy estamos en el campo de concentración de Terezín. Es la primera vez que visito un campo de concentración y obviamente es de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hacer un tour guiado por todo lo que viene siendo la parte de dentro, pero es que esta parte de fuera ya es simplemente demoledora. La verdad es que nosotros estudiamos la historia de una forma muy fría y no somos realmente conscientes de las condiciones en las que vivían en este tipo de sitios. No entiendes nada. Tampoco sabes qué te espera, ya que todo lo que sabes viene de la propaganda nazi y piensas que simplemente vas a trabajar por una temporada. Y es que Terezín, antes de ser un campo de concentración, fue una fortaleza del Imperio Austrohúngaro, que estuvo localizada ahí porque es un punto estratégico, está en la plena Bohemia occidental. Lo que ocurrió después todos lo sabéis. En la década de 1930 Hitler se hace con el mando y decide cambiar esta fortaleza austrohúngara por un campo de concentración. La diferencia principal de este campo de concentración con muchos otros es que los presos son presos por delitos, en lugar de ser simplemente presos por religión, como podrían ser los judíos, o mujeres, esclavos, etc. Vamos a este punto, es normal pensar, bueno, en realidad entonces no está tan mal, porque si están ahí es porque han hecho algo malo. Bueno, realmente no, porque es que podrían estar allí por muchas diversas razones. Desde, por ejemplo, reírte de algo que esté relacionado con el Führer, que esté relacionado con Hitler, hacer algún comentario que, no sé, no le haya gustado a alguien, alguna fuerza nazi, o simplemente que te hayan acusado de algo que no has hecho. En la oficina te hacen una ficha y almacenan todos y cada uno de tus datos. Después te dan la que a partir de ahora será tu ropa todos los días y te llevan a tu habitación. En el camino te das cuenta de que el ambiente es un poco sombrío, pero lees una frase que te da las esperanzas que necesitabas. Arbeit macht frei viene a significar el trabajo os hará libres, y es uno de los lemas principales del nazismo y se puede ver en cualquier campo de concentración. Una vez llegas a tu habitación, te das cuenta de que no vas a estar solo. Estas habitaciones estaban hechas para albergar unas 30 personas como máximo, pero obviamente no tenían salas suficientes para meter a 30 personas. Entonces llegaron a estar entre 100 y 200. Era curiosa la forma en la que se organizaban para dormir. Y es que tenían que dormir literalmente como sardinas enlatadas. Y en un orden riguroso, porque es que no había espacio. Esto, sumado a las enfermedades que ya traía cada persona y a que las condiciones meteorológicas a veces eran muy difíciles, sobre todo en invierno, hacían que fuera casi imposible sobrevivir en estas condiciones por un largo periodo de tiempo. Markus se da cuenta de que la comida va a ser un problema. Sus compañeros están prácticamente esqueléticos y desesperados por un trozo de pan. Lo normal es que solo en la primera semana ya hayas perdido 30 kilos, pero lo peor de todo es que tampoco te queda la opción de pelearte por la comida, porque el castigo es incluso peor, ¿no? Porque sabes que una vez te castiguen, que si te pillan peleando por alguien por la comida o quitándosela a alguien, estás destinado a la muerte. Y además una muerte lenta, como solían ser los castigos de este campo de concentración. La primera noche ha sido preocupante, así que Markus pregunta a sus compañeros por cuáles son los posibles castigos dentro del campo de concentración. Llegados a este punto, es normal que tengas esa curiosidad de saber si este campo de concentración era más mortífero que los famosos, como pueden ser Auschwitz o Dachau. Y eso es un error que tienes que comprender, y es que cada campo de concentración, a pesar de que pertenecían al mismo Reich, funcionaban de forma diferente. Y las muertes eran muy diferentes. Algunas muertes eran más rápidas en algunos campos de concentraciones, como por ejemplo en el de Auschwitz, eran mucho más rápidas y como más a multitud, mucha más gente. El caso de Terezín no era así, era justo lo contrario, se primaba una muerte lenta e incluso dolorosa, pero tampoco una muerte humillante o súper original con máquinas de tortura, simplemente muertes lentas, naturales, como podrían ser pues, las duchas naturales que se pueden dar en una habitación a oscuras con mucha gente y casi sin poder respirar, o simplemente la muerte por estar 500 en una habitación. A Markus le cuentan que hay muchos castigos,
pero que el principal eran las duchas naturales. El principal castigo para aquellas personas que habían hecho algo mal en el campo de concentración era meterles en este tipo de habitaciones a oscuras que solo tienen una rendija y es la única forma de oxígeno que tienen durante el tiempo que están ahí. Claro, en estas habitaciones llegaron a tener a 100 personas dentro y es literalmente una ducha natural, es una sauna. Y no se sabe de nadie que haya sobrevivido más de una semana ahí. La gente terminaría simplemente muriendo por asfixia, agotamiento, algunos locos por no poder ver la luz. Y es que lo curioso es que una vez estabas dentro de estas habitaciones, la gente lo que hacía era ir rotando unos con otros para poder llegar a esta poquita franja de oxígeno que vais a ver ahora. Pero había más castigos, como el de dejarte a solas en la habitación oscura por una temporada, lo que se conoce como celdas de aislamiento, o algunos más sencillos, como directamente dispararte en la cabeza o la horca. Marcus está flipando, pero sigue confiando en que si hace las cosas bien va a poder salir. Es hora de ducharse. La forma en la que funcionaban las duchas era muy sencilla. Primero entraban los hombres, que pillaban un poco de agua templada, tampoco creas que era nada del otro mundo, y el agua que restaba luego le quedaba a las mujeres que iban después. Y ya, los judíos, quedarse agua templada o no, se iban a duchar siempre con agua helada, y mientras se les limpiaba la ropa. Bueno, mejor dicho, se les lavaba, porque solo utilizaban agua. Imagínate intentar paliar todas las bacterias que tenía esta gente en la ropa solo con agua. Pero la sorpresa de Marcus fue cuando nadie se ponía la ropa. Y él pregunta el porqué. La razón por la que no se ponían la ropa era muy sencilla. Recordad que estamos en noviembre, estamos en diciembre y la ropa la acaban de lavar, está chorreando. Ponérsela encima se les pegaría literalmente a la piel y sería hipotermia y desfallecimiento. Entonces para ellos era mucho mejor ir desnudos en pleno diciembre que ponerse la ropa recién mojada. En Terezín también acabó sus días Gavrilo Princip, el asesino de Francisco Fernando de Austria, el detonante de la Primera Guerra Mundial. No te creas que la que lió este tío, brutal. Los días pasan y Marcus está cada vez peor, pero es muy curioso y se va enterando de cómo funciona el campo. Un día preguntó por la zona de los lavabos y el hospital. El motivo por el cual estos lavabos están prácticamente nuevos es porque fueron construidos exclusivamente para dar una buena impresión, es decir, por fachada, y dar una buena impresión a la OMS y a sus periodistas que les iban a visitar al campo de concentración una semana para ver qué estaba ocurriendo. Durante esa semana incluso se ponía música por todos lados para dar ese buen rollo, ¿no? Y que, en efecto, como hicieron luego estos periodistas, les transmitieran una buena sensación a los ciudadanos que no sabían qué estaba ocurriendo en este tipo de sitios, como le pasaba a Marcus. Marcus poco a poco va conociendo la zona destinada a los nazis. Bajo el campo de concentración han creado una red de túneles subterráneos que usarían en caso de invasión. Esta red de túneles da una zona dedicada al entrenamiento nazi, donde se pueden ver campos de tiro e incluso una horca. Esta horca solo fue utilizada en una ocasión para acabar con la vida de 2 condenados, porque es que esta horca es un poco singular. Obviamente lo que te quiere es ahorcar, te quiere ahogar, pero lo hace de una forma lenta, más dolorosa y un poco más humillante. Este va a ir donde fusilaban a los condenados y los tiraban a esa especie de hundimiento que veis por ahí. Y bueno, pues es que nuestro protagonista Marcus se da cuenta de que el foso de la fortaleza es uno de los puntos más débiles de la prisión. Si a alguien tenía miedo Marcus era el general y su familia. Y es que la familia del general tenía un trato un tanto especial. Contaban con una gran casa para la familia que desentonaba con las demás, donde la mujer y la hija pequeña se alejaban un poco del extremismo nazi. A diferencia del padre, que era el que más mandaba en la prisión, y de su hija, que le daba por salir a cenar con su padre, emborracharse y planear formas originales de matar a los condenados. Los trabajadores del campo de concentración también tenían ciertos privilegios, como casas en mejores condiciones que los condenados y actividades lúdicas como podía ser ir a la piscina o ver cine de la propaganda nazi. Pero Marcus es más listo que nadie, y él, junto con otros 2 condenados, preparan una fuga para el 6 de diciembre, día de la celebración alemana de San Nicolás, que les permitiría tener menor vigilancia. Y así ocurre, que aprovechan que hay menor vigilancia en la prisión para escapar por una zona estratégica del foso, en concreto por una muralla, y se sabe que escaparon por ahí
porque al apoyar los pies dejaron una marca que todavía se puede ver. De esta forma, estos 3 condenados son los únicos que han conseguido escapar del campo de concentración. Marcus se fue a la montaña y los otros 2 a la ciudad. Pero ¿qué pasó después? De enero a junio, el campo de concentración fue un caos. Los alemanes ya eran conscientes de que iban a perder la guerra, y en Terezín seguían llegando y llegando condenados. Llegaron los meses más mortíferos. Las celdas de aislamiento de esta parte de la prisión eran algo diferentes. Eran como unos 6 metros cuadrados y ahí metían a 15 personas, calcinadas hasta la muerte. Las habitaciones del último periodo del campo de concentración estaban hechas como para unas 100 personas. Y normalmente había 500, 600. A veces era casi imposible abrir la puerta para meter a alguien más. Además, estas habitaciones eran una sauna, porque el techo estaba hecho de vidrio y estamos hablando de los meses de mayo y junio de 1944. O sea, las temperaturas ya eran increíblemente altas. Además, la mayoría de condenados en este punto eran personas que habían sido desplazadas de un campo de concentración a otro. Se habían hecho muchísimos kilómetros, llegaban sin fuerzas, con enfermedades, y la mayoría morían antes de entrar a estas habitaciones, porque el suelo estaba hecho de unas piedras que absorbían muchísimo la temperatura del sol. Entonces sí que era prácticamente imposible para ellos llegar ya a las habitaciones. Y es que a diferencia de lo que comenzó siendo, en estas habitaciones ya no había ningún control. Había mujeres mezcladas con judíos, mezcladas con esclavos de cualquier país de Europa. Y es que aquí ya la gente moría por morir. Pero ¿cómo no te vas a sentir mal por esta gente? ¿Cómo no te vas a sentir afortunado de donde vives hoy, después de ver todo este tipo de cosas? Es increíble, ¿no? Cómo pueden cambiar, 90 años de historia. Si es que realmente solo pensar en ver morir a tu familia, o de llegar después de tanto tiempo de otro campo de concentración, o de cualquier situación que tengas en la guerra, y de repente tener que volver a luchar viendo cómo todo el mundo está muriendo y todo lo que pensabas que era tu vida pues se te desvanece poco a poco, tiene que ser simplemente brutal. Llegados a este punto de confesarte que Marcus Hansuf realmente nunca existió, pero su historia está inspirada en Joseph Matas, quien junto con otros 2 prisioneros del campo escaparon el 7 de diciembre de 1944. Más detalles y más información vais a encontrar abajo en la descripción. La historia de Marcus la he utilizado para que os pongáis en la perspectiva de alguien que vivió en el campo durante esos años, para que os sea más fácil sentir lo que yo sentí en este lugar, y así transmitirlo de alguna forma entretenida. Sé que no estáis acostumbrados a este tipo de contenido en el canal, pero por favor, si os ha gustado, decidlo en los comentarios, compartir el vídeo porque eso me ayuda a seguir subiendo este tipo de contenido al canal y bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo.